a conocer los famosos mercadillos de Navidad de la Alsacia, una zona entre Estrasburgo y Colmar repleta de pequeños pueblecitos con muchísimo encanto. Para ir de pueblo en pueblo lo mejor es alquilar un vehículo. En nuestro caso hemos alquilado este fantástico BMW en Europcar. Empezamos la ruta por Estrasburgo. El primer día nos dio tiempo de dar un paseo de noche y visitar el mercado de la Plaza Kebler, el más grande de la ciudad, con 85 casetas y un árbol de Navidad enorme con luz y sonido. Todo el casco antiguo de la gran isla de Estrasburgo está cerrado al tráfico durante la Navidad, para que la gente pueda pasear tranquilamente. De 11 de la mañana a 8 de la tarde por la semana, hasta las 9 de la noche los viernes y hasta las 10 los sábados. El sistema Park and Ride cuenta con varios parkings en los que puedes dejar el coche todo el día y acercarte al centro en tranvía por solo 4,20 euros. Consulta la web de CTS. Después, callejeamos hasta llegar a la catedral, que es realmente preciosa, aunque la visita a su interior la dejamos para la mañana siguiente. Al lado de la catedral está la Maison Cammersel, un precioso hotel de madera del siglo XV que alberga también un restaurante. Seguimos paseando por la zona, esta es la Plaza Gutenberg, y llegamos hasta el puente de Kochbu, que es donde acaba el casco antiguo. Al día siguiente dejamos nuestro coqueto apartamento de Neuried para volver a Estrasburgo a visitar la catedral y más zonas importantes. La Catedral de Estrasburgo es preciosa tanto por fuera como por dentro, con grandes y coloridas vidrieras, además de tapices con pasajes de la Biblia. A la derecha del altar está el gran reloj astronómico con calendario perpetuo y curiosas figuras que se mueven a las horas en punto, las medias horas y los cuartos. Es sencillamente espectacular. En el lateral derecho también había un gran Belén, al que le faltaba el niño Jesús porque obviamente no se coloca hasta el día de Navidad. Estrasburgo es una ciudad preciosa para visitar en cualquier momento del año, y los pueblos de la Alsacia también. Cuando ves las películas de Disney o vas a alguno de sus parques temáticos, crees que las casitas y pueblos de cuento que ves son una exageración de los dibujantes, pero cuando visitas pueblos como Egisheim o Rykeweir, descubres que los dibujantes de Disney no han inventado nada, es todo absolutamente real. Otra zona muy importante de Estrasburgo es la llamada Petite France, donde confluyen varios canales y esclusas. Aquí vivían en el medievo pescaderos, molineros y curtidores de pieles, que secaban los cueros en los tejados inclinados. Es la zona más pintoresca y bonita donde merece la pena cenar en uno de sus tradicionales restaurantes, pero hay que hacerlo pronto, pues la mayoría no reservan mesa y el resto de turistas cenan más pronto que los españoles, así que te puedes encontrar con todos los restaurantes llenos a las 8:30 de la noche. La presa Vauban y los torreones iluminados forman un bonito paisaje que gana misticismo con las luces nocturnas. Al día siguiente comenzamos nuestra ruta por los pueblos de la Alsacia, empezando por Colmar. Colmar no es realmente un pueblo, sino una ciudad de 68.000 habitantes, pero su centro histórico, perfectamente conservado, hace que te olvides de ello. Por donde pasa el canal del río Lauch se conoce como Pequeña Venecia y forma paisajes urbanos tan de cuento como estos.
Todas estas casas de entramado de madera con colores pastel a juego parecen un decorado, pero son reales, aunque entiendo que las autoridades locales o los propios vecinos se ponen de acuerdo para mantener esa estética que tan buen resultado da a nivel turístico. Durante nuestra estancia no dejamos de oír hablar español en todo momento. A los españoles nos encanta la Alsacia. Esta es la fuente Schwendi, que se supone que es la fuente que sale en La Bella y la Bestia, pero no he sido capaz de encontrar una fuente igual en las escenas de la película. Si la encontráis, dejármelo en los comentarios. Cae la noche y comienzan a iluminarse los mercadillos, los escaparates, los adornos navideños y algunos edificios cuentan con proyecciones que les dan vida. Esa noche dormimos en Trondheim, que sí que es un pueblecito pequeño, pero donde tampoco faltan decoraciones navideñas y edificios encantadores. Egisheim es uno de los pueblos más famosos de Alsacia. Tiene planta circular, típica de los castrums romanos, con 2 rondas que recorren todo su perímetro. Todo en el pueblo nos recuerda su dedicación vinícola. En el centro está la iglesia de San León IX, papa nacido aquí y que dejó como legado la prohibición del matrimonio para los sacerdotes y el cisma con la iglesia oriental. Puedes venir a la Alsacia y irte sin probar un poco de chucrut, que es col fermentada con varios tipos de carne y salchicha. Y también cerveza de Navidad, que es cerveza especiada con canela, anís y otras cosas. Buen apetito. Después de visitar Estrasburgo, Colmar, Egisheim, ahora es el turno de Kaysersberg. Y así vamos a ir continuando visitando más pueblecitos. Nosotros contamos con este vehículo alquilado en Europcar que nos permite total movilidad. Para llegar a la zona de la Alsacia puedes utilizar el aeropuerto de Estrasburgo, el de Saarbrücken, como en nuestro caso, que aterrizamos en Saarbrücken y fuimos hasta el centro del pueblo a recoger el coche a Europcar y después lo dejaremos en el aeropuerto de Baden-Baden. También podéis acceder a la zona por Basilea, es decir, hay un montón de aeropuertos para escoger para venir a los mercadillos de la Alsacia. Y nada más, vamos a visitar Kaysersberg. Kaysersberg tiene mucho encanto por el río que lo atraviesa, más agreste que los que habíamos visto hasta ahora. Al contrario que Egisheim, que era circular y con alguna pequeña cuesta, Kaysersberg es llano y alargado. Cada pueblo de la Alsacia tiene su propia personalidad.
Riqueweir es otro de los pueblos con más encanto, con su calle principal empinada. En esta quesería de Riqueweir, la misma que vimos en el centro de Estrasburgo, compramos un queso exquisito, aunque carísimo. Para finalizar, llegamos de noche a Obernai, un pueblo ya con más aspecto de ciudad, pero donde solo nos dio tiempo a cenar y dar un pequeño paseo nocturno. Sin duda, la Alsacia es un destino excelente tanto en Navidad como en primavera o verano, tanto en avión y coche de alquiler como en crucero fluvial. A mí me han quedado ganas de más.